Abenja Khan el-Bohari, muerto en su laberinto. Por Jorge Luis Borges. Son comparables a la araña, que edifica una casa. Alcorán, Esx 40. Esta, dijo Dunraven, con un vasto ademán que no rehusaba las nubladas estrellas y que abarcaba el negro páramo, el mar y un edificio majestuoso y decrépito que parecía una caballeriza venida a menos, es la tierra de mis mayores. Unwin, su compañero, se sacó la pipa de la boca y emitió sonidos modestos y aprobatorios. Era la primera tarde del verano de 1914. Hartos de un mundo sin la dignidad del peligro, los amigos apreciaban la soledad de ese confín de Cornwall. Dunraven fomentaba una barba oscura y se sabía autor de una considerable epopeya que sus contemporáneos casi no podrían escandir y cuyo tema no le había sido aún revelado. Unwin había publicado un estudio sobre el teorema que Fermat no escribió al margen de una página de Diofanto. Ambos, será preciso que lo diga. Eran jóvenes, distraídos y apasionados. Hará un cuarto de siglo, dijo Dunraven, que Abenja Khan el-Bohari, caudillo o rey de no sé qué tribu nilótica, murió en la cámara central de esa casa a manos de su primo Said. Al cabo de los años, las circunstancias de su muerte siguen oscuras. Unwin preguntó por qué, dócilmente. Por diversas razones, fue la respuesta. En primer lugar, esa casa es un laberinto. En segundo lugar, la vigilaban un esclavo y un león. En tercer lugar, se desvaneció un tesoro secreto. En cuarto lugar, el asesino estaba muerto cuando el asesinato ocurrió. En quinto lugar. Unwin, cansado, lo detuvo. No multipliques los misterios, le dijo. Estos deben ser simples. Recuerda la carta robada de Poe, recuerda el cuarto cerrado de Sangwil. O complejos, replicó Dunraven. Recuerda el universo. Repechando colinas arenosas, habían llegado al laberinto. De cerca, les pareció una derecha y casi interminable pared, de ladrillo sin revocar, apenas más alta que un hombre. Dunraven dijo que tenía la forma de un círculo, pero tan dilatada era su área que no se percibía la curvatura. Unwin recordó a Nicolás de Cusa, para quien toda línea recta es el arco de un círculo infinito. Hacia la medianoche descubrieron una ruinosa puerta, que daba a un ciego y arriesgado zaguán. Dunraven dijo que en el interior de la casa había muchas encrucijadas, pero que doblando siempre a la izquierda, llegarían en poco más de una hora al centro de la red. Unwin asintió. Los pasos cautelosos resonaron en el suelo de piedra. El corredor se bifurcó en otros más angostos. La casa parecía querer ahogarlos, el techo era muy bajo. Debieron avanzar uno tras otro por la complicada tiniebla. Unwin iba delante. Entorpecido de asperezas y de ángulos, fluía sin fin contra su mano el invisible muro. Unwin, lento en la sombra, oyó de boca de su amigo la historia de la muerte de Abenja Khan. ¿Acaso el más antiguo de mis recuerdos, contó Dunraven, es el de Abenja Khan el-Bohari en el puerto de Pentreat? Lo seguía un hombre negro con un león. Sin duda el primer negro y el primer león que miraron mis ojos, fuera de los grabados de la escritura. Entonces yo era niño, pero la fiera del color del sol y el hombre del color de la noche me impresionaron menos que Abenja Khan. Me pareció muy alto. Era un hombre de piel cetrina, de entrecerrados ojos negros, de insolente nariz, de carnosos labios, de barba azafranada, de pecho fuerte, de andar seguro y silencioso. En casa dije, ha venido un rey en un buque. Después, cuando trabajaron los albañiles, amplié ese título y le puse el rey de Babel. La noticia de que el forastero se fijaría en Pentreat fue recibida con agrado. La extensión y la forma de su casa, con estupor y aún con escándalo. Pareció intolerable que una casa constara de una sola habitación y de leguas de corredores. Entre los moros se usarán tales casas, pero no entre cristianos, decía la gente. Nuestro rector, el señor Ayabi, hombre de curiosa lectura, exhumó la historia de un rey a quien la divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde el púlpito. El lunes, Abenja Khan visitó la rectoría. Las circunstancias de la breve entrevista no se conocieron entonces, pero ningún sermón ulterior aludió a la soberbia, y el moro pudo contratar albañiles. Años después, cuando pereció Abenja Khan, Ayabi declaró a las autoridades la substancia del diálogo. Abenja Khan le dijo, de pie, estas o parecidas palabras. Ya nadie puede censurar lo que yo hago. Las culpas que me infaman son tales que aunque yo repitiera durante siglos el último nombre de Dios, ello no bastaría para mitigar uno solo de mis tormentos. Las culpas que me infaman son tales que aunque yo lo matara con estas manos, ello no agravaría los tormentos que me destina la infinita justicia. En tierra alguna es desconocido mi nombre. Soy Abenja Khan el-Bohari y he regido las tribus del desierto con un cetro de hierro.
Durante muchos años las despojé, con asistencia de mi primo Said, pero Dios oyó mi clamor y sufrió que se rebelaran. Mis gentes fueron rotas y acuchilladas. Yo alcancé a huir con el tesoro recaudado en mis años de expoliación. Said me guió al sepulcro de un santo, al pie de una montaña de piedra. Le ordené a mi esclavo que vigilara la cara del desierto. Said y yo dormimos, rendidos. Esa noche creí que me aprisionaba una red de serpientes. Desperté con horror. A mi lado, en el alba, dormía Said. El roce de una telaraña en mi carne me había hecho soñar aquel sueño. Me dolió que Said, que era cobarde, durmiera con tanto reposo. Consideré que el tesoro no era infinito y que él podía reclamar una parte. En mi cinto estaba la daga con empuñadura de plata. La desnudé y le atravesé la garganta. En su agonía balbuceó unas palabras que no pude entender. Lo miré. Estaba muerto, pero yo temí que se levantara y le ordené al esclavo que le deshiciera la cara con una roca. Después erramos bajo el cielo y un día divisamos un mar. Lo surcaban buques muy altos. Pensé que un muerto no podría andar por el agua y decidí buscar otras tierras. La primera noche que navegamos soñé que yo mataba a Said. Todo se repitió, pero yo entendí sus palabras. Decía, como ahora me borras te borraré, donde quiera que estés. He jurado frustrar esa amenaza. Me ocultaré en el centro de un laberinto para que su fantasma se pierda. Dicho lo cual, se fue. Ayabi trató de pensar que el moro estaba loco y que el absurdo laberinto era un símbolo y un claro testimonio de su locura. Luego reflexionó que esa explicación condecía con el extravagante edificio y con el extravagante relato, no con la enérgica impresión que dejaba el hombre a Ben-Hakan. Quizá tales historias fueran comunes en los arenales egipcios, quizá tales rarezas correspondieran, como los dragones de Plinio, menos a una persona que a una cultura. Ayabi, en Londres, revisó números atrasados del Times. Comprobó la verdad de la rebelión y de una subsiguiente derrota del Bojarí y de su visir, que tenía fama de cobarde. Aquel, apenas concluyeron los albañiles, se instaló en el centro del laberinto. No lo vieron más en el pueblo. A veces Ayabi temió que Said ya lo hubiera alcanzado y aniquilado. En las noches el viento nos traía el rugido del león, y las ovejas del redil se apretaban con un antiguo miedo. Solían anclar en la pequeña bahía, rumbo a Cardiff o a Bristol, naves de puertos orientales. El esclavo descendía del laberinto, que entonces, lo recuerdo, no era rosado, sino de color carmesí, y cambiaba palabras africanas con las tripulaciones y parecía buscar entre los hombres el fantasma del rey. Era fama que tales embarcaciones traían contrabando, y si de alcoholes o marfiles prohibidos, ¿por qué no, también, de hombres muertos? A los 3 años de erigida la casa, ancló al pie de los cerros el Roseo F. Sharon. No fui de los que vieron ese velero y tal vez en la imagen que tengo de él influyen olvidadas litografías de Aboukiro de Trafalgar, pero entiendo que era de esos barcos muy trabajados que no parecen obra de naviero, sino de carpintero y menos de carpintero que de ebanista. Era, si no en la realidad, en mis sueños, bruñido, oscuro, silencioso y veloz, y lo tripulaban árabes y malayos. Ancló en el alba de uno de los días de octubre. Hacia el atardecer, Ben-Hakan irrumpió en casa de Ayabi. Lo dominaba la pasión del terror. Apenas pudo articular que Said ya había entrado en el laberinto y que su esclavo y su león habían perecido. Seriamente preguntó si las autoridades podrían ampararlo. Antes que Ayabi respondiera, se fue, como si lo arrebatara el mismo terror que lo había traído a esa casa, por segunda y última vez. Ayabi, solo en su biblioteca, pensó con estupor que ese temeroso había oprimido en el Sudán a tribus de hierro y sabía qué cosa es una batalla y qué cosa es matar. Advirtió, al otro día, que ya había salpado el velero, rumbo a Suakin en el Mar Rojo, se averiguó después. Reflexionó que su deber era comprobar la muerte del esclavo B. Se dirigió al laberinto. El jadeante relato del Bojarí le pareció fantástico, pero en un recodo de las galerías dio con el león, y el león estaba muerto, y en otro, con el esclavo, que estaba muerto, y en la cámara central con el Bojarí, a quien le habían destrozado la cara. A los pies del hombre había un arca taraseada de nácar. Alguien había forzado la cerradura y no quedaba ni una sola moneda. Los períodos finales, agravados de pausas oratorias, querían ser elocuentes. Unwin adivinó que Dunraven los había emitido muchas veces, con idéntico aplomo y con idéntica ineficacia. Preguntó, para simular interés. ¿Cómo murieron el león y el esclavo? La incorregible voz contestó con sombría satisfacción. También les habían destrozado la cara. Al ruido de los pasos se agregó el ruido de la lluvia. Unwin pensó que tendrían que dormir en el laberinto, en la cámara central del relato, y que en el recuerdo de esa larga incomodidad sería una aventura. Guardó silencio.
Dunraven no pudo contenerse y le preguntó, como quien no perdona una deuda. ¿No es inexplicable esta historia? Unwin le respondió, como si pensara en voz alta. No sé si es explicable o inexplicable. Sé que es mentira. Dunraven prorrumpió en malas palabras e invocó el testimonio del hijo mayor del rector, Ayabi, parece, había muerto, y de todos los vecinos de Pentreath. No menos atónito que Dunraven, Unwin se disculpó. El tiempo, en la oscuridad, parecía más largo. Los dos temieron haber extraviado el camino y estaban muy cansados cuando una tenue claridad superior les mostró los peldaños iniciales de una angosta escalera. Subieron y llegaron a una ruinosa habitación redonda. Dos signos perduraban del temor del malhadado rey. Una estrecha ventana que dominaba los páramos y el mar y en el suelo una trampa que se abría sobre la curva de la escalera. La habitación, aunque espaciosa, tenía mucho de celda carcelaria. Menos instados por la lluvia que por el afán de vivir para la rememoración y la anécdota, los amigos hicieron noche en el laberinto. El matemático durmió con tranquilidad. No así el poeta, acosado por versos que su razón juzgaba detestables. Faseles de Sultriano Verpomoringlion. Faseles de Striken Slave, faseles de King. Unwin creía que no le había interesado la historia de la muerte del Boharí, pero se despertó con la convicción de haberla descifrado. Todo aquel día estuvo preocupado y huraño, ajustando y reajustando las piezas, y 3 o 4 noches después, citó a Dunraven en una cervecería de Londres y le dijo estas o parecidas palabras. En Cornwall dije que era mentira la historia que te oí. Los hechos eran ciertos, o podían serlo, pero contados como tú los contaste, eran, de un modo manifiesto, mentira. Empezaré por la mayor mentira de todas, por el laberinto increíble. Un fugitivo no se oculta en un laberinto. No erige un laberinto sobre un alto lugar de la costa, un laberinto carmesí que avistan desde lejos los marineros. No preciso erigir un laberinto, cuando el universo ya lo es. Para quien verdaderamente quiere ocultarse, Londres es mejor laberinto que un mirador al que conducen todos los corredores de un edificio. La sabia reflexión que ahora te someto me fue deparada anteanoche, mientras oíamos llover sobre el laberinto y esperábamos que el sueño nos visitara. Amonestado y mejorado por ella, opté por olvidar tus absurdidades y pensar en algo sensato. En la teoría de los conjuntos, digamos, o en una cuarta dimensión del espacio, observó Dunraven. No, dijo Unwin con seriedad. Pensé en el laberinto de Creta. El laberinto cuyo centro era un hombre con cabeza de toro. Dunraven, versado en obras policiales, pensó que la solución del misterio siempre es inferior al misterio. El misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino. La solución, del juego de manos. Dijo, para aplazar lo inevitable. Cabeza de toro tiene en medallas y esculturas el Minotauro. Dante lo imaginó con cuerpo de toro y cabeza de hombre. También esa versión me conviene, Unwin asintió. Lo que importa es la correspondencia de la casa monstruosa con el habitante monstruoso. El Minotauro justifica con creces la existencia del laberinto. Nadie dirá lo mismo de una amenaza percibida en un sueño. Evocada la imagen del Minotauro, evocación fatal en un caso en que hay un laberinto, el problema, virtualmente, estaba resuelto. Sin embargo, confieso que no entendí que esa antigua imagen era la clave y así fue necesario que tu relato me suministrara un símbolo más preciso. La telaraña. ¿La telaraña? Repitió, perplejo, Dunraven. Sí. Nada me asombraría que la telaraña, la forma universal de la telaraña, entendamos bien, la telaraña de Platón, hubiera sugerido al asesino, porque hay un asesino, su crimen. Recordarás que el Boharí, en una tumba, soñó con una red de serpientes y que al despertar descubrió que una telaraña le había sugerido aquel sueño. Volvamos a esa noche en que el Boharí soñó con una red. El rey vencido y el visir y el esclavo huyen por el desierto con un tesoro. Se refugian en una tumba. Duerme el visir, de quien sabemos que es un cobarde. No duerme el rey, de quien sabemos que es un valiente. El rey, para no compartir el tesoro con el visir, lo mata de una cuchillada. Su sombra lo amenaza en un sueño, noches después. Todo esto es increíble. Yo entiendo que los hechos ocurrieron de otra manera. Esa noche durmió el rey, el valiente, y Velocite, el cobarde. Dormir es distraerse del universo, y la distracción es difícil para quien sabe que lo persiguen con espadas desnudas. Said, ávido, se inclinó sobre el sueño de su rey. Pensó en matarlo, quizá jugó con el puñal, pero no se atrevió. Llamó al esclavo, ocultaron parte del tesoro en la tumba, huyeron a Suakin y a Inglaterra. No para ocultarse del Boharí, sino para traerlo y matarlo, construyó a la vista del mar el alto laberinto de muros rojos.
Sabía que las naves llevarían a los puertos de Nupia la fama del hombre bermejo, del esclavo y del león, y que, tarde o temprano, el Bojarí lo vendría a buscar en su laberinto. En el último corredor de la red esperaba la trampa. El Bojarí lo despreciaba infinitamente. No se rebajaría a tomar la menor precaución. El día codiciado llegó. Abenja Khan desembarcó en Inglaterra, caminó hasta la puerta del laberinto, barajó los ciegos corredores y ya había pisado, tal vez, los primeros peldaños cuando su visir lo mató, no sé si de un balazo, desde la trampa. El esclavo mataría al león y otro balazo mataría al esclavo. Luego Sai deshizo las 3 caras con una piedra. Tuvo que obrar así. Un solo muerto con la cara deshecha hubiera sugerido un problema de identidad, pero la fiera, el negro y el rey formaban una serie y, dados los 2 términos iniciales, todos postularían el último. No es raro que lo dominara el temor cuando habló con Ayabi. Acababa de ejecutar la horrible faena y se disponía a huir de Inglaterra para recuperar el tesoro. Un silencio pensativo, o incrédulo, siguió a las palabras de Unun. Dunraven pidió otro jarro de cerveza antes de opinar. Acepto, dijo, que mi Abenja Khan sea Sai. Tales metamorfosis, me dirás, son clásicos artificios del género, son verdaderas convenciones cuya observación exige el lector. Lo que me resisto a admitir es la conjetura de que una porción del tesoro quedara en el Sudán. Recuerda que Sai huía del rey y de los enemigos del rey. Más fácil es imaginarlo robándose todo el tesoro que demorándose a enterrar una parte. Quizá no se encontraron monedas porque no quedaban monedas. Los albañiles habrían agotado un caudal que, a diferencia del oro rojo de los nivelungos, no era infinito. Tendríamos así a Abenja Khan atravesando el mar para reclamar un tesoro dilapidado. Dilapidado, no, dijo Unun. Invertido en armar en tierra de infieles una gran trampa circular de ladrillo destinada a apresarlo y aniquilarlo. Sai, si tu conjetura es correcta, procedió urgido por el odio y por el temor y no por la codicia. Robó el tesoro y luego comprendió que el tesoro no era lo esencial para él. Lo esencial era que Abenja Khan pereciera. Simuló ser Abenja Khan, mató a Abenja Sin y finalmente fue Abenja Khan. Sí, confirmó Dunraven. Fue un vagabundo que, antes de ser nadie en la muerte, recordaría haber sido un rey o haber fingido ser un rey, algún día.